Estás en Mode Tutti. Puedes ver las diferentes opciones de videos sobre viajes, moda, belleza, bienestar y tecnología. Agradezco te suscribas a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog modetutti.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @modetuttipty y en mi podcast Mode Tutti. En esta ocasión voy a hablarles del cuidado básico del cabello que me funciona a mí. La diferencia es que no voy a mencionar productos, más bien voy a referirme a esos detalles que pasamos por alto. No soy dermatóloga ni estilista. Lo que les comento es lo que me ha funcionado entre ensayo y error a mi tipo de cabello. Mi cabello no es lacio ni rizado, es más bien rebelde, de hebra delgada, con la raíz que tiende a ser grasa y las puntas secas. Empezaremos desde antes de lavarnos el cabello. Dirán, ¿qué importa esto? Pues en mi caso hace mucha diferencia, porque utilizo las yemas de los dedos para dar un masaje suave en el cuero cabelludo, como si utilizara el champú. El movimiento debe ser suave y no debe demorar, porque es solamente para ayudar a que la grasa que está en el cuero cabelludo se separe un poco del mismo, lo que ayuda a la hora de aplicar el champú para que sea más efectivo y dure más el lavado. Prueben para que vean que cuando pasan los días demora más en ensuciarse el cabello, pero recuerden no exagerar en el tiempo y la intensidad, solamente es un corto y suave masaje. Luego se peinan el cabello para desenredarlo y se lavan el cabello. Al lavar el cabello no exageren con la cantidad de champú, es mejor empezar con poca cantidad e ir agregando de necesitarlo. Recuerden que es para el cuero cabelludo y debemos enjuagarlo completamente para no dejar producto. Luego se aplica el acondicionador de medios a puntas si tu cabello es graso en la raíz y seco en las puntas, porque al tener la raíz grasa no necesitas acondicionar esa parte. Al enjuagar el acondicionador debes asegurarte de que no queden residuos en el cabello, lo que ayuda a que no se ensucie tan rápido y no pierda volumen para que mantenga su brillo natural y forma. Al secar el cabello recuerda no restregar la toalla, sino secar con pequeños toques. Si tienes una toalla de microfibra, mejor porque ayuda a disminuir el frizado y que se seque más rápido. Ya con el cabello secado con toalla, pero húmedo, aplicas una crema para peinar, lo que facilita el peinado. El peine debe ser de dientes anchos, lo que ayuda a no maltratarlo. Para iniciar a peinarlo, debes empezar desde las puntas, poco a poco hasta desenredarlo completamente. Debes hacerlo de esta manera para evitar tirar o reventar el cabello. Cuando puedes, preferiblemente déjalo secar al aire libre, sin utilizar secador de cabello. En caso de que desees que se seque más rápido, puedes utilizar los dedos para separar el cabello desde la base de tu cabeza y así entra aire entre las hebras. Además, luego que está seco, puedes peinarlo y listo. Si no tienes tiempo de hacerlo y definitivamente quieres utilizar la secadora, a mí me funciona utilizarla con el aire frío. Luego, debes asegurarte que el cabello esté bien seco para peinarlo con el cepillo y siempre recuerda que debes iniciar en las puntas, para no dañar el cabello y lograr desenredarlo sin que moleste o duela. Para darle forma como de pequeñas ondas al cabello, lo que me funciona es hacer una pequeña tortita, le llamo yo, en la parte más cómoda para ti. También va a depender qué tan lacio quieres el cabello. Con esta opción te liberas de preocuparte por hacerte ondas con algún otro aparato que utilice calor. Además ahorras tiempo porque no vas a tener que estar realizando un peinado. Otra ventaja del peinado es que ayuda a estar fresca y mantiene el cabello lejos de tu rostro. Es cómodo porque tú lo ajustas para que no quede apretado que te moleste ni flojo que se pueda caer. Cuando vas a querer soltarte el cabello, solamente sueltas los ganchos y verás que no tendrás que pasar el cepillo. Simplemente utilizas tus dedos o pasas en caso de necesitarlo el cepillo por donde quieres que se vea totalmente liso. A veces sucede que se frizan los cabellos que están creciendo, pero se logran controlar al pasar el cepillo con tus dedos o con un poquito de crema para peinar que tú utilices. Cuando regreses a casa, cepilla muy bien el cabello con el mismo cuidado de ir desde las puntas. Al estar completamente desenredado, vuelves a realizar la tortita para que el cabello se mantenga limpio y peinado por más tiempo. El mismo peinado sirve para cuidar tu cabello del sudor al realizar ejercicio, porque el sudor también puede afectarlo. Además de que es bastante cómodo, porque no vas a sentir el cabello que se te pega con el sudor. Recuerden que les comento los cuidados que les sirven a mi cabello, que es bastante rebelde sin ser rizado ni lacio, graso en la raíz y seco en las puntas. No soy dermatóloga ni estilista, por lo que consulten con su dermatólogo o estilista de confianza antes de probar.
Espero que los cuidados que le hago a mi cabello y algunos otros trucos que les comento en mi video de YouTube y podcast les sean útiles. Te invito a que estés pendiente de los próximos videos y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Encontrarás un link en la parte inferior derecha de este video o abajo antes de los comentarios. De igual manera puedes dejarme tus comentarios dentro de la cordialidad. Puedes seguirme en mi blog moututi.com, en Instagram, Twitter y Facebook como @moututipty y en mi podcast Moututi.